Bueno, ¿cómo les va? Buenas, profe. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, profe. Hola. Bueno, otra vez me demoré un poquito. Eh, Hoy ya vamos a terminar con lo que hace a garantías constitucionales. El último que nos resta por ver es el habeas corpus. Como característica principal vamos a notar justamente cómo el propio nombre del habeas corpus define su funcionalidad, porque habeas corpus quiere decir tienes tu cuerpo, es decir, que vamos a referirnos justamente a la posibilidad de una persona, miren qué básico, ¿no? De administrar su cuerpo. Si tenemos que acercar a definirlo y tuviéramos que aproximarnos de alguna manera a una definición de habeas corpus, lo más seguro es que se trata de, podríamos decir, la garantía tradicional de tutela, la básica, la garantía básica de tutela constitucional, porque de hecho lo que defiendo, lo que cuida es la libertad física, la libertad corporal de las personas. Esa libertad que incluye incluso la libertad de locomoción, es decir, no solo estar en libertad, sino también al estarlo poder movernos por donde querramos de una manera ilimitada, por lo menos, para decirlo de alguna forma, para no ponernos reiterativos en el término libremente, pero el concepto, la idea sería esa. Aparte de esto, como ya veníamos viendo con el resto de las garantías constitucionales, también vamos a estar frente a una garantía de trámite sumario, de trámite rápido, que lo que va a buscar justamente es evitar lo mayor posible el daño, y que además, por supuesto, va a tener lo que sería el formato del juicio, es decir, la confrontación entre dos partes, las cuales de alguna manera van a tener que defender sus posiciones llegado el caso. Ahora, ¿qué implica justamente este concepto de libertad física? Y las implicancias de la libertad física en este sentido tenemos que pensarlas de la siguiente manera. ¿Cuándo va a ser atinado o pertinente, mejor dicho, una acción de habeas corpus? Y en ese sentido, queda más que claro, va de suyo, que va a ser atinente cuando alguien que se encuentra en libertad pierda esa libertad, cuando la vea restringida de alguna manera o cuando la vea amenazada. Es decir, que, como venimos repitiendo, no va a ser necesario la pérdida de la libertad propiamente dicha, sino ya con el solo hecho de saber que ésta se podría perder potencialmente, o incluso cuando nos damos cuenta que hay alguna limitación en nuestros movimientos, bueno, ahí también podría aparecer la acción de habeas corpus como tal. ¿Qué pasa, por otro lado, cuando no se está en libertad? Cuando la libertad ya se perdió de alguna manera. Cuando una persona está presa, está privada de una manera legal de la libertad, alguien que está cumpliendo una condena. Y en este caso también es aplicable el habeas corpus, y el objetivo de esos habeas corpus va a estar destinado a aquellos casos en los que las condiciones de prisión son de alguna manera agravadas por algún motivo, o en su defecto sea una prisión que en las condiciones hay un modo arbitrario de encerrar a la persona. Acá hay un dato que no es menor, o sea, en el caso de las prisiones, el agravamiento de la situación de la prisión, tiene mucho que ver las condiciones edilicias por ahí del lugar donde está
el recluso, el preso. Y en ese sentido no es menor destacar que las condiciones edilicias de cualquier cárcel son cuestionables. Entonces, también es importante destacar esto. Y por último, puede pasar que se inicie una acción de habeas corpus para los casos en que haya demoras injustificadas para sacar un pasaporte, por ejemplo. Es decir, para sacar documentación sensible para poder movernos libremente por fuera del país. Es decir, en líneas generales tenemos 3 posibilidades. Esas 3 posibilidades se van a dar según la realidad de cada persona. Y hay algo que no es menor. El ejemplo clásico del habeas corpus, que de hecho el otro día uno de los chicos lo citaba, es ese ejemplo que nos da la dictadura, en el cual muchos abogados presentaban acciones de habeas corpus ante jueces para que se diga dónde se encontraban las personas desaparecidas o para que se les dé para que esas personas recuperen la libertad. Esa forma que, por suerte, hasta cierto punto podríamos decir que prácticamente no se aplica en nuestro país, tenía en ese momento mucho asidero. Hoy, por ahí, el habeas corpus, podríamos decir, contemporáneo, más conocido que ha existido, es el fallo Berbisky, que justamente está vinculado con las condiciones de prisión de las personas. Que está vinculado con este segundo grupo de habeas corpus que les estaba diciendo respecto a la libertad física. Cuando uno está legalmente privado de la libertad y las condiciones de prisión no son las mejores. Ya respecto a lo otro de la libertad de movimiento, más vinculado con salir del país, no hay casos tan marcados. La realidad es que la velocidad de otorgamiento de documentación en Argentina, en líneas generales, es rápida. Entonces no hay mayores cuestiones al respecto. Ahora bien, procesalmente tenemos que decir que se trata de lo que sería un proceso constitucional. ¿Por qué es un proceso constitucional? Porque está justamente contemplado por la Constitución Nacional. No obstante, tenemos que decir que es un juicio de índole sumaria, un juicio de índole sumaria que la pretensión principal va a ser lograr la libertad de la persona. Por supuesto que esta búsqueda de la libertad de la persona justamente lo que va a requerir es que sea esta vía justamente sumaria, porque es la vía más idónea, segura, y la vía apta por su celeridad para poder obtener un resultado acorde a las lesiones que se están generando en aquel que se ha encontrado privado de su libertad, y se llegue a una sentencia lo más rápidamente, que sea lo más funcional a las necesidades del caso. Puede ocurrir que la sentencia sea por la negativa de la acción de habeas corpus y tenga la menor demora posible. A ver, hay algo importante. Como les dije, el efecto que se persigue es la libertad de la persona. De ninguna manera se va a analizar otra cuestión. O se va a ver lo vinculado a la libertad de esa persona o se va a ver lo vinculado a la amenaza a la libertad de esa persona. Bueno, me acabo de comer un colazo. ¿Qué quiere decir esto? No se va a analizar ningún otro factor por el que pudiera estar detenida, demorada, amenazada en su libertad esa persona. Simplemente lo que se va a hacer es observar que se respeten los derechos de la libertad de locomoción de esa persona, observar que si se encuentra preso arbitrariamente, esa prisión se pueda poner a la persona a disposición de aquellos que tienen autoridad para justamente tratar el tema, es decir, que se lo ponga a disposición de la justicia, si ha sido arbitrariamente preso por una fuerza del Poder Ejecutivo o una fuerza policial. O sea que eso no quita de que no va, o sea, porque me está confundiendo eso. O sea, el habeas corpus lo que hace en ese caso es, bueno, tratar de solucionar o de derivarlo a quien corresponda. ¿Eso sería algo así?
El habeas corpus va a buscar dos cosas dentro de este ángulo de posibilidades. Una es cesar con la lesión al derecho de la persona, que es la libertad de locomoción o la libertad propiamente dicha o las buenas condiciones de prisión. Llegado el caso en los que son los vinculados justamente con el tema de la libertad de la persona o estar libre esa persona, lo que se podría hacer es, si fue, por ejemplo, presa por una fuerza sin intervención judicial, se va a pedir la intervención de la justicia. Se inicia habeas corpus para que intervenga la justicia. Y obviamente, en esa intervención de la justicia también se va a buscar la libertad de la persona, porque la prisión sigue siendo arbitraria en el caso. Y aparte de todo eso, siempre el objetivo va a ser que esté libre o que le mejoren las condiciones de prisión, ponele. Nunca va a ser analizar el porqué de esa detención de la persona. ¿Me explico? Sí, profe, quedó más claro. Bueno. Tenemos que decir que previa a la reforma constitucional de 1994, la Constitución no tenía expresamente la acción de habeas corpus en su cuerpo. De hecho, estaba cubierto por la figura que generaba o que creaba el artículo 18 de la propia Constitución Nacional cuando hacía referencia, o hace referencia, porque todavía sigue vigente, a la autoridad competente que es la que nos debe juzgar. Y además, por supuesto, la incorporación de los derechos y garantías implícitos del artículo 33, la famosa ventana del artículo 33, en la cual la Constitución nos dice que aquellos derechos que no han sido expresamente reconocidos por la Constitución no implican que que se encuentren negados por ella. De esta manera, antes de la reforma constitucional de 1994, la figura de la acción de habeas corpus tenía asidero en nuestro sistema. ¿Esto qué implicancias tenía? Por un lado, que no tenía que ser reglamentado en la acción de habeas corpus. Es algo que, de hecho, por una cuestión de precedentes de la Corte, eso quedó asentado y esto, como siempre, lo que nos da la pauta es que en la Argentina se consideraba, de alguna manera, operativa la norma sin necesidad de una reglamentación propiamente dicha. El habeas corpus en la Argentina tuvo un fallo por ahí inicial, un fallo, podríamos decir, un leading case, que se dio en un contexto político muy interesante, porque en realidad en la Argentina el habeas corpus no se aplicaba normalmente, no se tenía muy presente, y a partir de un fallo, ahora se me fue el apellido de esta persona y me quiero morir, que fue un editor de libros, era editor no de libros, en realidad una revista, que era la revista El Mosquito, que lo metieron preso por una orden del Poder Legislativo. Acá es lo loco de esta situación. Quien tuvo su primera acción de amparo, de acción de habeas corpus, y fracasó por otros motivos, fracasó por la vía, por una cuestión de la vía que utilizó. Sin embargo, después inició la acción desde otro ángulo, inició como tenía que ser ante los jueces competentes,
y en ese caso tuvo la respuesta que pretendía. La realidad esto nos demuestra, y la verdad que me estoy intentando acordar el nombre del fallo para poder decírselo, porque es un fallo muy conocido en realidad de constitucional, porque está vinculado, le dicen Ay, se me fueron todos los... Perdón, me bloqueé. El Madison, le dicen el Madison argentino, para que se haga una idea, por el tema del contenido constitucional que tenía. Profe, le doy una consulta. Nosotros habíamos visto el fallo Sojo. ¿Puede ser ese? El fallo Sojo, gracias. Ese. Uy, cómo me costó. El Yo fallo no Sojo, sabía si decirlo o no, pero sí vimos ese al principio, que hablaba del habeas corpus. ese mismo. Menos mal que me lo dijiste, porque está en Siricot, y no me podía salir Sojo. Y justamente en un habeas corpus esto, que lo inicia este señor, Sojo, por la prisión que le ordena el propio Poder Legislativo. Por eso es interesante observar que a esto apuntaba en realidad, y perdón que me haya extendido y haya tenido este pequeño lapsus. Es importante observar cómo, más allá de la, por ahí, del error, podríamos decir, que existía en ese momento, nuestro sistema fue muy receptivo de los habeas corpus, ya estaba como recepcionado no solo por los presidentes de nuestra Corte Suprema, sino también por la propia Ley 48, y que es la ley que ordena la justicia, por donde se tenían que iniciar los trámites, con lo cual lo que está claro es que en ese sentido nuestra Constitución nunca tuvo un conflicto con el reconocimiento a la existencia del habeas corpus. Por otro lado está lo que sería la autoridad competente. La autoridad competente siempre va a ser una autoridad judicial quien resuelva el habeas corpus. Por supuesto, que va de suyo que cualquier situación de limitación de la libertad de una persona, de reclusión de una persona, tiene que ser por vía judicial. La única manera de que una persona quede lo que se llama demorada es porque fue encontrada realizando en fragancia un delito, entonces se la demora, se la lleva a comisaría y se la pone a disposición de la justicia, pero en definitiva quien termina tomando la decisión final de que esa persona quede en prisión o no, va a ser la justicia. Cualquier decisión ajena a la justicia que esté vinculada con la libertad de una persona es pasible de un habeas corpus. ¿Me siguen hasta acá? Más allá del lapsus que tuve, esa laguna de Sí, nuevo profe. cuatro. Sí. Sí, profe. Sí. ¿Cuántas categorías hay de acciones de habeas corpus que podemos reconocer por nuestro sistema? Y tenemos que reconocer 5 categorías. La primera de ellas es la categoría más común, la clásica, que es la de reparación. Se llama reparación justamente porque lo que busca es rehabilitar la libertad física de una persona, reparar esa situación. Es contra actos o omisiones, por supuesto, del Estado que restringen o impiden su libertad sin una orden legal de una autoridad competente. Es decir, la acción de habeas corpus de reparación va a tener aplicabilidad, para decirlo de alguna manera, en aquellos casos en los que una persona busque que se rehabilite su libertad frente a actos u omisiones del Estado por los cuales justamente se le ve restringida la misma sin que haya mediado una orden legal o una orden de autoridad competente. Esa es la primera categoría. La segunda categoría es lo que se llama habeas corpus preventivo, que son esos casos en que en que esa persona puede llegar a ver restringida, en realidad amenazada, su libertad de locomoción de una manera cierta e inminente. Esto quiere decir que si una persona
se encuentra en una circunstancia en la que de alguna manera se da cuenta de que van a, voy a hablarlo en llano, van a meterlo preso sin motivo o razón aparente, también se podría aplicar un habeas corpus preventivo para evitar que se dé en definitiva esta situación. Luego de esto tenemos en cuarto lugar, en tercer lugar, el habeas corpus correctivo. El correctivo va a ser para aquellas formas que agravan las condiciones de una persona que fue presa legalmente o que fue privada de la libertad legalmente de una manera ilegítima. Es decir, cuando sin motivo, razón legal o de autoridad competente que justifique la decisión, se agravan las condiciones de prisión de alguien. La cuarta categoría es el restringido, que es cuando una persona sufra molestias o perturbaciones a su libertad de locomoción. Es decir, cuando uno se ve obstruido de alguna manera de poder moverse libremente por diferentes lugares. Y finalmente, la última categoría que vamos a tener es contar con documentación. El habeas corpus para contar con documentación, como les dije antes, para aquellos casos en que una persona se vea privada de algún tipo de documento que le corresponde, especialmente el pasaporte, y no lo pueda obtener y es un documento necesario para transitar dentro y fuera del país. A ver, en cuanto a ejemplificar cada uno de los escenarios, el de reparación tal vez es el más claro, es aquella persona que de repente la mete en presa sin razón o motivo aparente y entonces se inicia la acción de habeas corpus de reparación. El preventivo también es bastante claro, es una persona que sepa o vea amenazada su libertad de alguna forma. Es el caso de alguien que, por ejemplo, de buenas a primeras, empieza a encontrarse con una persecución policial constante, mediática constante, y eso haga que lo haga sospechar de que va a quedar privado de su libertad. Tienen que ser razones claras igual, por supuesto. De una forma ilegítima, obviamente. En el caso del correctivo, es lo que hay un fallo muy famoso, que es el fallo Berbisky, que justamente buscó un habeas corpus correctivo mejorar las condiciones de los presos, quienes estaban en condiciones paupérrimas. Hizo una investigación a través del Centro de Estudios Sociales que dirige él, y por eso es el fallo Berbisky, y a partir del cual se dio cuenta de la situación en la que se encontraban los presos y se inició una acción de habeas corpus, la cual resultó favorable desde la Corte. El restringido es tal vez el más difícil de demostrar o de justificar o de ejemplificar, porque sería para los casos en que uno ve limitada su libertad de movimiento. Yo siempre lo pongo en el caso de aquellos que sufren seguimientos o vigilancia. Puede ser alguien que sufra seguimientos por parte del Estado, de diferentes organismos estatales o paraestatales. Puede ser puede ser también, voy a decir algo extremo, pero la creación de un gueto que haga que no se pueda mover más allá de ciertos límites. Puede ser, no sé, incluso que el impedimento del libre tránsito por diferentes rutas que se dé como consecuencia de alguna actividad estatal que limite eso, justamente, etc. Después tenemos documentación, que está claro, es cuando básicamente el Estado nos retiene un documento a cualquiera de nosotros. A ver, como les dije, la acción de habeas corpus lo único que va a hacer es apuntar a el cese de la actividad lesiva. De ningún modo se va a referir al... ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Sigo? Sigo. De ningún modo nos vamos a referir al fondo de la cuestión. Puede ser que alguien sea privado de su libertad en el marco de una situación judicial puntual y que en la misma hasta sea culpable. No obstante eso, no se lo puede privar de la libertad de una manera ilegítima. Entonces, lo que se busca evitar es
eso, la privación ilegítima de la libertad. Es dable destacar que la acción de habeas corpus, así como fue observada casi lateralmente por la Ley 48, previo a la reforma constitucional de 1994, fue regulada por una ley que es la 23.098, que es del año 1984. Piensen el contexto en el que se encontraba el país en el año 1984, democracia floreciente, una norma que regule la acción de habeas corpus en un símbolo político, digamos, porque lo que se buscaba dar justamente era la posibilidad de que quien iniciara la acción de habeas corpus tuviera al menos un marco de cobertura, y entonces esta regulación iba para eso. Y va a tener diferentes aristas para destacar. Por un lado, bueno, por supuesto, estamos hablando de una ley de lo que se llama derecho procesal constitucional, es decir, estamos hablando de algo que regula básicamente un derecho constitucional. Y en cuanto a la procedencia de la acción de habeas corpus desde el punto de vista de esta ley, va a darse en diferentes escenarios. Por un lado, siempre vamos a estar hablando de actos u omisiones de las autoridades públicas, pero esos actos u omisiones tienen que implicar, por un lado, una limitación o amenaza actual o inminente de la libertad ambulatoria sin orden escrita, obviamente, de autoridad competente. Esto es lo mismo que venimos viendo, pero está contemplado en la ley 23.098. Y por el otro lado, la agravación de las condiciones de privación de la libertad y que se den de una manera ilegítima. Esos dos escenarios daban a la procedencia de la acción de habeas corpus según la ley 23.098. ¿Quiénes iban a ser los legitimados activos? Y esta es la parte más interesante tal vez de la acción de habeas corpus. El legitimado activo no solo va a ser aquel que se encuentre privado de la libertad. Es decir, no es que uno por sí mismo es el único que puede iniciar la acción de habeas corpus, sino que también va a poder ser iniciada la acción de habeas corpus por cualquier persona, incluso aquellos que no fueran apoderados de él. Es decir, cualquier persona que supiera que alguien fue preso ilegítimamente podía iniciar una acción de habeas corpus respecto a esta persona. De hecho, incluso el habeas corpus puede ser declarado de oficio por un juez, a partir de lo que indica la ley 23.098. La ley va a indicar que se va a tratar de un juicio contradictorio, es decir, se le va a dar intervención a la parte que denuncia, a la parte, denunciada, a la parte que estaría cometiendo el acto ilegítimo. Va a haber una sentencia que va a resolver la cuestión de la libertad. Como ya dije repetidas veces, no va a referirse al fondo de por qué fue esa persona privada de la libertad. Puede ser apelada la sentencia, pero más allá de que sea apelada, va a tener lo que se dice el efecto, no va a tener un efecto suspensivo en la apelación. ¿Qué quiere decir efecto suspensivo? Una sentencia común, si es apelada, queda suspendidos sus efectos. En cambio, una sentencia de este tenor, si es apelada, va a seguir teniendo efecto, porque justamente lo que se busca evitar es la privación ilegítima de la libertad, y el daño menor estaría dado manteniendo a la persona libre. Va a hacer referencia a la ley también a los actos de los particulares. De hecho, si bien los va a decir que no son incluidos, no, la idea es que no sean incluidos los actos de los particulares. La acción de privación de la libertad por parte de un particular es diferente el tratamiento que recibe a partir de, porque pasa a ser un secuestro básicamente, respecto a lo que sería de un organismo público. No obstante eso, lo que se observa es que se le tiene que imprimir un trámite sumarísimo y, por supuesto,
se puede realizar contra cualquier acto privado que vaya en sentido de secuestro de personas. Si ustedes me piden un ejemplo de un acto privado que vaya en este sentido, que requiere un habeas corpus, es el típico caso de la retención de los documentos de los inmigrantes, por ejemplo, en los cuales los explotadores, esto siempre uno piensa en los casos de las textiles, los explotadores le retienen los documentos y los obligan a mantenerse bajo su órbita laboral. Los famosos casos de las camas calientes. Como les dije, la ley también contempla el habeas corpus de oficio. El habeas corpus de oficio sería el ordenado directamente por el juez. Cuando el juez se encuentra con que hay una situación ilegítima de privación de la libertad, puede ordenar el habeas corpus de oficio y no va a requerir la petición de las partes. Pueden revisar sentencias militares también, es decir, la ley buscó observar, de alguna manera, diferentes escenarios en los cuales era necesario o era preciso justamente brindar la posibilidad, digamos, de darle libertad a las personas, darle garantías a las personas para mantener su libertad. Una vez que se reformó la Constitución en el año 1994 y ya con la entrada en vigencia de la misma y la aparición del artículo 43, que es en realidad el que venimos viendo respecto a lo que incluye este tema, esto se va a modificar y va a mejorar de alguna forma. ¿Por qué digo esto? El último párrafo del artículo 43 es el que hace referencia al habeas corpus y va a decir lo siguiente. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera de la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo de la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Y tiene muchas connotaciones interesantes a partir de la reforma de 1994, el contenido del artículo 43 y lo vinculado a la acción de habeas corpus. ¿Por qué? Porque si bien va a sostener algunas cuestiones que estaban en la ley 23.098, se adiciona algo que no es menor. Fíjense que habla de libertad física, agravamiento ilegítimo de la forma de condiciones de detención o desaparición forzada de personas. Es decir, también es un acto simbólico agregar la desaparición forzada de personas como una defensa constitucional del habeas corpus. Es una forma, y digo que es simbólico porque se sobreentendía que la desaparición forzada de personas se iba a encontrar, pero bueno, no es menor que se encuentre, que esté reflejado en la Constitución. Después va a sostener lo de la legitimación que les dije antes, es decir, no solo el afectado, sino cualquier persona que tome conocimiento de su condición, es decir, de que se encuentra privado ilegítimamente de la libertad. Y hay otro dato que es interesante, que puede ser deducido aún mientras se encuentre vigente el estado de sitio. Esto quiere decir justamente que el Estado no tiene en ninguna instancia razones para justificar una prisión o un encarcelamiento de alguien de manera ilegítima o arbitraria. Esto implica justamente que aquel que se encuentre privado de su libertad porque podía ser una amenaza para el normal funcionamiento del Estado, de igual modo tiene que encontrar una justificación, vamos a decir, judicial a dicha privación de la libertad. Incluso se puede dar que se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma que permita estas privaciones de la libertad de manera arbitraria. Y esa posibilidad no está contemplada en la Constitución Nacional, pero ya es conteste en este sentido la doctrina de decir, bueno, por supuesto que sería inconstitucional cualquier norma que vaya en sentido contrario a lo que impone
este párrafo, particularmente con el caso del estado del sitio. Entonces, tenemos que entender en esta lógica también que todo aquello que se encuentra reconocido por la ley y no contemplado por la Constitución es válido, siempre que estemos hablando de coherencia entre la ley y la Constitución, es decir, todo lo que le sume al contenido de la Constitución, que siempre hay que hacer entender esto, el contenido constitucional es un contenido mínimo, es lo mínimo indispensable para regular el funcionamiento de un país, para que funcione el Estado, en realidad un Estado de Derecho. Es importante tener en cuenta que, llegado el caso, se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma que vaya en sentido contrario a lo que estamos diciendo. El caso de la libertad, del agravamiento de las condiciones de prisión también se va a reiterar, se va a repetir como lo venimos viendo. La nota característica va a estar dada por el hecho de que ese agravamiento siempre va a estar vinculado con la libertad corporal de la persona y se le tiene que haber cercenado, lesionado o cohibido derechos, es decir, se tiene que demostrar que tiene menos derechos de los que tenía antes. Un dato que no es menor está dado con los actos de los particulares. Como les dije antes, la ley no tenía una referencia a los actos particulares y la Constitución Nacional tampoco va a hacer referencia a ellos. Sin embargo, muchos interpretan que el silencio del artículo 43 de la Constitución Nacional respecto a los actos de particulares, lo que trae aparejado es justamente su inclusión dentro de las posibilidades de la acción de habeas corpus. Entonces, de esta manera también estarían incluidos los actos de los particulares. Y por último, nos queda hablar o hacer referencia a la acción expedita que implicaría una acción de habeas corpus. Del párrafo que les leí no se desprende literalmente que se trata de una acción rápida y expedita, la acción de habeas corpus. Sin embargo, existen dos interpretaciones que van en este sentido, por supuesto. Una, por un lado, lo que indica es que está en el mismo artículo que los amparos, y si está en el mismo artículo que los amparos, no es ocioso pensar que también le corresponde a acción rápida y expedita, es decir, la búsqueda del constituyente al poner todas estas acciones juntas es que todas tengan una solución rápida. Y por el otro lado, la otra justificación que tenemos es la costumbre procesal. La costumbre procesal nos ha dado durante todos estos años, desde la primera acción de habeas corpus hasta acá, la pauta de que se trata de una acción rápida y expedita. Entonces, resultaría redundante para la Constitución Nacional hacer referencia a eso cuando se sabe que literalmente se trata de una acción rápida y expedita. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran plantear? No, profe. Bueno, No, pero es que está muy bien. hice todo lo rápido que podía hacer como para que puedan ver a la selección. Vamos a ver si juega Thiago Almada. Esperemos que juegue Thiago Almada un ratito. No, no está ni en el banco seguro. Ya sabemos que no juega Messi. Bueno, chicos, si no tienen dudas, si no tienen nada para plantearme, los libero, les deseo un buen fin de semana, que tengan un domingo de elecciones claras y que voten bien, que es básicamente votar el que quieran. Gracias, Gracias. profe. Qué mensaje, profe. Igualmente. Nos ¿Votar a vemos. quién dijo, profe? ¿Cómo? ¿Votar a quién dijo? No escuché. Al que quieren. Al que quiera. Ah, está bien. Profe, preguntaron en el chat Sí. si ya tenemos fecha de parcial. Ahí lo vi. Creo que lo habíamos hablado, si no ahora lo reitero, necesito mirar el programa para esto. Pero la idea era decirles,
Creo que el 30 de noviembre era. El 30 de noviembre. Bueno, profe, Claro, creo que cuando tenga un tiempo, podría mandar el cronograma. Yo sé que usted va subiendo clase a clase lo que son los temas. Está subido el cronograma, ¿no? ¿Dónde, profe? En las novedades está subido. lo habíamos buscado y no lo encontramos ahí. Igual el 30 cae justo, sí, cae martes. Sí, por eso, yo por la fecha, ahora se me fue de la cabeza la fecha en la que cierra ¿cómo se llama? La cursada, pero con el 30 me da justo el tiempo para tomarles el recuperatorio la semana siguiente, porque como las notas las Si tengo... no tengo mal recuerdo, dijo que iba a ser el 30 o el 3. Por La vez eso, pasada dijo eso. para mí es mejor el 30 porque así les doy una semana al recuperatorio. Tengan en cuenta que las notas se tienen inmediatamente. Listo, muchas gracias, profe. Nos vemos. De todas maneras, por favor, fíjense que en novedades lo subí con una de las clases. Ahora no me puedo acordar cuál. Ya les digo. Tenía archivo adjunto esa. Tiene que ser, a ver. Fíjense con la clase del 2 del 11, si pueden entrar, que tenga el archivo adjunto. Yo estoy, profe, y la verdad que no. La del 2 del 11 no tiene. ¿Entraste? Sí, estoy. Y no tiene ningún archivo adjunto. En novedades estoy. Sí, en novedades, clase del 2 del 11. ¿Hiciste clic en clase del 2 del 11? Claro, acá está. Archivos adjuntos. Acá está. Ahora lo paso al grupo de WhatsApp, así lo tienen todos los chicos. Dale. Dale, gracias. Buenísimo, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, gracias. Hasta luego. Buen fin de. Nos vemos. Buen fin de profe. Igualmente.